Buenas tardes, mi nombre es Víctor Javier Madera Páez, estudiante de la pertenezco al programa Ingeniería en Telecomunicaciones, haciendo parte del curso Software para Ingeniería. Y en esta oportunidad estaré haciendo la aplicación de la práctica número 1 del paso 2 de la guía presente. Según la guía de aprendizaje, la práctica 1 consta de varios ítems y el primer ítem es la de instalación de MATLAB o SYSLAB. Para mi caso, elegí SYSLAB puesto que se me hizo mucho más fácil descargarlo y su utilización. Aquí se ve donde yo lo tengo descargado o instalado. El paso 2.2 dice: asignen una variable el valor del año de nacimiento y a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Para este caso utilicé mi siguiente archivo, lo denominé año-edad. La primera línea establezco CLC para limpiar mi panel de consola. La segunda línea establezco mi variable llamado año de nacido, el cual utilicé mi misma edad, 1997, el año en que nací. Tercera variable, en la tercera línea, segunda variable, tercera línea, la definí como año actual, es decir, 2019, y en la cuarta línea definí la variable edad, lo cual establece o me realicé mi operación pertinente para este cálculo, el cual es el año actual menos el año nacido, y en la línea 5 ha de evidenciarse el resultado o la operación resultante definida en la línea 4, llamada variable edad. Le damos en ejecutar, limpiar la ventana y nuestro resultado es 22. El segundo ítem es asignar una variable el valor de la radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Para eso utilicé el archivo llamado área círculo, limpio mi ventana con el comando clear o clc, defino la variable radio, introduzco un número entero, utilizo el 3, a tercera línea defino la variable pi y predefino su valor. En la cuarta línea defino la variable área círculo y establezco la operación a ejecutar, en el cual es radio por pi al cuadrado, y en la línea 5 se indica el resultado definido calculado por la línea 4. Ejecutamos el código y aquí nos vemos el resultado de este. El siguiente ítem dice: selecciona un polinomio de grado 3 y asigne los valores de su coeficiente a una variable de tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Utilice el archivo llamado raíz derivada integral, limpio mi ventana, estas tres líneas preescritas por estas barras indican un comentario del código para indicar el proceso que se ha de ejecutar. El primero es calcular raíz de polinomio de tercer grado, defino mi polinomio y pues como sabemos que las raíces se buscan o se hallan en base a sus coeficientes, extraemos sus coeficientes. En la quinta línea defino la variable llamada polinomio e indico los coeficientes de mi polinomio. Sexta línea defino la variable r y utilizo la función rux, que es para extraer o calcular las raíces de mi polinomio. Y anexo la variable polinomio definida por la línea 5. Le indico al usuario el proceso que se ha de ejecutar. Como resultado, las raíces del polinomio siguiente están, e indico la variable r, que es el resultado de mi raíz polinómica. Los polinomios de grado 3 tienen como solución 3 raíces y en este caso, pues como ya lo dicen, pues me dieron 3 enteros. Luego de esto realizo el cálculo de la derivada de la misma expresión. Defino la variable x, utilizo el comando poly y este inicializado bajo la variable x de mi polinomio. Esta expresión polinómica la defino en la variable y, aplico mi derivada, declaro una variable llamada derivada
introduzco mi comando llamado derive de la variable y, que es de mi polinomio, y le indico al usuario el proceso a ejecutar, que la derivada de dicho polinomio es el siguiente. Ahora, por razones que yo desconozco, pues las derivadas que se han de aplicar han de ser de derecha a izquierda. Es decir, no va a seguir el orden de mi polinomio de x3, es decir, el primer resultado que me va de arrojar será 3x cuadrado menos 12x más 11, sino al revés, es decir, 11 menos 12x por 3x cuadrado. Es decir, mi expresión ha de ser resuelta de derecha a izquierda. Luego de esto, realizamos el cálculo de la integral. Definimos dos variables para evaluar la integral. Definimos la variable integral, utilizamos el comando integrate, introducimos mi polinomio, mi expresión junto con sus límites para ser evaluadas, y luego le indico al usuario la función que ha de ser expresada bajo este término, bajo este comando, esta línea 23. Lo doy a ejecutar y obtenemos los tres parámetros exigidos: la raíz del polinomio, la derivada del polinomio, pues aquí está como se lo había mencionado, la raíz de 6, la derivada de 6 o de cualquier constante 0, pues no me lo indica de último ni de primero. La derivada de 11x me lo indica de primero, que es 11, en vez de ponerme la de último, pues ya sería como un defecto del programa de hacer pues el orden en base a los exponentes o algo parecido. Y la integral del polinomio. Luego de esto me dice: seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, y con la matriz A calcular la traspuesta y multiplíquela por una constante. A este archivo lo denominé matrices. Limpio mi ventana mediante este comando. Luego troco un comentario: manejo de matrices, defino mi variable A y mi variable B, matrices ambas 4×4, y nuevamente un comentario realizando suma de matrices A y B. Defino mi variable y establezco la función o la operación a realizar, que es A más B. Le indico al usuario el resultado de mi operación: la suma de A más B es igual a el cálculo hallado en la línea 6. Luego realizo la resta, declaro la variable de resta, indico la operación a surgir, le indico al usuario la resta de las matrices, realizo la multiplicación, declaro la variable de la multiplicación y defino multiplicación de las matrices a ejecutar, indico al usuario lo que estoy realizando. Luego de esto calculo la matriz A, con la matriz A calculamos la traspuesta mediante este comando, definimos la variable de traspuesta, se indica al usuario el proceso que se está ejecutando, y luego de esto multiplicamos la traspuesta por una constante, elegí el número 5, defino mi variable de traspuesta constante es igual a, indico mi cálculo traspuesta ya definida por mi constante, que es el número 5, le indico al usuario el proceso que se está ejecutando y muestro el cálculo desarrollado. Ejecuto mi programa, muestra la suma de A más B, la resta de las matrices, la multiplicación de A por B, la traspuesta de A, que solamente es como la inversión de las líneas que se me mostraba en mi misma matriz A de forma horizontal, me la va a mostrar de forma vertical. La traspuesta de esta misma multiplicada por una constante, es decir, la constante 5, cada uno de estos términos es un número multiplicado por 5, y así se define este pequeño programa. Luego consultamos tres funciones predefinidas más las siglas para el manejo matemático y realizo un ejemplo. Fuentes, funciones predefinidas. La primera función que encontré fue la de logaritmo natural. Defino la variable logaritmo, introduzco mi función log,
y introduzco un número, yo elegí el número 10, indico al usuario lo que estoy realizando el logaritmo natural de 10 y muestro el resultado de dicho logaritmo, de dicha operación. Agrego un temporizador de 3 segundos, calculo la raíz cuadrada, declaro mi variable raíz y utilizo la función predefinida sqrt y mi número elegido es el 64, indico al usuario la raíz del número que estoy haciendo, agrego un temporizador de 3 segundos y calculo la exponencial, declaro la variable exponencial y utilizo su expresión correspondiente predefinida exp, el número 7, ejecutamos el código, logaritmo natural de 10, luego espera 3 segundos, la raíz cuadrada de 64, espera 3 segundos y la exponencial de 7. Luego de esto me pide un programa que captura una medida de capacitancia en faradios y la expresa en un submúltiplo o múltiplo más adecuado. El programa archivo definido en este se llama conversiones. Definimos mediante las primeras líneas un comentario, un programa para expresar medidas de capacitancia en faradios en sus múltiplos. Le indicamos al usuario que por favor ingrese un valor cualquiera de faradios en su expresión natural, ya que se va a convertir dicha expresión a su submúltiplo más adecuado. Definimos la variable c, esta parte se deja en blanco, dado que aquí en donde irá será definido bajo el valor que ha de ingresar el usuario, que viene siendo la capacitancia del condensador. Luego creé una serie de variables C1, C2, C3, C4 debido a que al hablar de faradios o capacitancia solo o siempre se utilizan los mismos submúltiplos, milifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Hablamos de 4 categorías. C1 entonces la definí de la siguiente manera: C es el valor ingresado por el usuario por un submúltiplo 10 a la 3, el cual me va a arrojar como resultado un término en milifaradios. Luego C2, la variable C2, ha de multiplicar dicho resultado por 10 a la 6, el cual ha de demostrar este resultado o esta conversión en microfaradios, y así de esta manera se ha de aplicar para nanofaradios y picofaradios, siendo esto multiplicado por 10 a la 9 y 10 a la 12. Luego le indico al usuario que se está realizando el proceso calculando, agrego un temporizador de 2 segundos inicialmente. Luego le indico al usuario que el valor de la capacitancia en diferentes submúltiplos del valor inicial que este ingresó será primero en milifaradios y agrego mi variable de C1, el cálculo que se realizó en la variable C1. Agrego un temporizador de 1 segundo. Luego le indico al usuario que se ha de demostrar en microfaradios, introduzco mi variable C2, luego ingreso un temporizador de 1 segundo. Se muestra luego en nanofaradios, introduzco mi variable para expresar el resultado hecho en la variable C3 y por último en picofaradios. Le damos a ejecutar y ingresamos el valor de capacitancia en faradios. Utilizamos primero el valor expresado en la guía, calculando, espera 3 segundos. Me lo agrega primero, este valor en milifaradios equivale a 3, este valor en microfaradios equivale a 3000, este valor en microfaradios, en nanofaradios, perdón, equivale a 3 millones, y este valor en picofaradios, pues él busca una manera más sencilla o más adecuada de expresar una cantidad muy extensa o muy exagerada. Volvemos a realizar este cálculo con otro número, calculando, esperamos, en milifaradios, en microfaradios, en nanofaradios y en picofaradios. Luego de ello nos exige un programa que permite ingresar valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir el tipo de triángulo isósceles y que me diga el tipo de triángulo isósceles equilátero y escaleno. Entonces para este caso utilicé mi archivo llamado ángulos triangulares. Borro mi línea de consola, los comandos ya hechos en la consola. Defino 3 variables llamadas ángulo A, ángulo B, ángulo C, y que cada de estos ángulos depende del valor que ingrese el usuario
Luego de esto agrego un condicional estableciendo de que si la sumatoria de estos si se cumple esta condición, es decir, si los ángulos A, B y C son iguales, son el mismo, entonces es un triángulo equilátero. Si no, agrego nuevamente otro condicional dentro del mismo condicional, y si se cumple esta condición, entonces esto es un ángulo isósceles, es decir, de que dos de sus tres lados son iguales. Y de lo contrario, si no se cumple esta ni esta, entonces es un triángulo escaleno, es decir, que ninguno de los tres lados son iguales. Hagamos el ejemplo. Mire, si damos el valor del ángulo A, digamos 30 grados, 30 grados, 30 grados. Obviamente es un equilátero, puesto que todos sus lados son iguales. Volvemos a hacer otro intento. Ninguno de sus ángulos son iguales. Y el 20 y 30 es un triángulo escaleno, ninguno son iguales. Y por último, dos de sus tres ángulos son iguales. 20 grados, 20 grados y 40 grados. Es un triángulo isósceles. No siendo más, muchísimas gracias por su atención.